conocer este tipo de cosas, este tipo de patrones, cuál es la diferencia entre un Android y un iOS, es importante conocerlo porque a la hora de nosotros crear una aplicación, ya sea nativa o no, de un sistema operativo, impacta mucho en su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando creamos un design system y tenemos componentes, bases, como los switch, los calendarios, los botones de navegación, son muy diferentes entre dispositivos. Perdón, entre sistemas operativos. Y eso el diseñador muchas veces, cuando tenemos poca experiencia o no tenemos conocimiento de esto, nos hace cegarnos un poco y hace que sea un poco más complejo para el desarrollador crear este tipo de componentes cuando ya existen componentes nativos dentro del sistema operativo. Pero bueno, suena un poquito extraño todo lo que comento. Entonces veamos. Android y iOS, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aparte del nombre, todos sabemos que Android es nacido de lo que viene a ser Google, es el sistema operativo creado por Google, y lo que viene a ser iOS es el sistema operativo solamente, exclusivamente para iPhones, todo lo que tenga que ver con Apple y lo que tiene que ver iPad, todo eso viene como nativo del sistema operativo iOS. Y eso es muy importante porque a nivel del desarrollo impacta demasiado porque el desarrollador tiene que crear estos componentes o este tal diseño que sea funcional para ambos sistemas operativos, que ahí es donde el desarrollador sufre más. ¿No les han pasado que mucha gente tiene dispositivo Android y testea con su Android y resulta que funciona excelente, pero cuando lo vas a testear en iOS, o sea, ya pasaron a producción, los que tienen iPhone, se hace verga el diseño? Bueno, esto es porque hay ciertas inconsistencias que hay que tener en cuenta entre los dispositivos, detrás del desarrollo, un montón de cosas. Siempre escucho a los pobres desarrolladores sufriendo y le echan la culpa a Apple, pero bueno, la realidad es que iOS y Android son los sistemas operativos que están universales, que mucha gente los tiene de la misma cantidad que hay Android y mucha gente que tiene iPhone, y bueno, hay que desarrollar para ambos, desgraciadamente. Es importante contemplar ciertas cositas que hay una diferencia entre ellos, pues. Estos son varios artículos que ustedes después pueden revisar, pero bueno, los patrones y componentes de navegación básicamente tiene que ver con todo lo que tenga que ver con los gestos. Cuando hablamos de gestos significa minimizar una ventana, dar hacia atrás, todo eso tiene que ver con los gestos, es cómo interactúa nuestro usuario con nuestro dispositivo mobile. En este caso, pues, son muy distintos, muy distintos de las experiencias entre iOS y Android. Cuando yo tenía un Android y me pasé para iPhone, yo no entendía nada. O sea, sentía que tenía que aprender de nuevo a utilizar todos estos gestos que tiene iPhone muy distintos a Android. Sobre todo específicamente cuando quiero hablar de la flechita para atrás. Bueno, en Android, en la barra de navegación de abajo, tienen como el minimizar, la flechita hacia atrás, y no recuerdo cuál era el cuadradito que tenía antes. Bueno, antes fácilmente tú podías como ir para atrás dándole esa flechita siempre abajo. En iPhone no es así. iPhone es un viaje complicado. Ya después que te acostumbras a ellos, hay gente que no regresa. Y también los componentes son muy distintos entre dispositivos. La navegación como tal de las aplicaciones entre ambos dispositivos es muy distinta. En uno vamos a encontrar que tenemos todos estos widgets o estas aplicaciones disponibles de una manera, en otro lo tenemos por debajo. Entonces hay mucha diferencia a nivel visual de interfaz. Una de ellas, si quieren como revisar bien a detenimiento cómo funciona cada una, hay dos páginas súper importantes que pueden utilizar. Una es developerapple.com, que es esta que está aquí, y la otra es Developer Android también. Para empezar, ambos dispositivos tienen sistemas de diseños diferentes. Esa es como la primera. En Android la tipografía viene a ser Roboto y en iPhone la tipografía predominante es San Francisco. Una cosa muy curiosa que tiene iPhone versus Android es que iPhone normalmente aprovecha casi siempre todo el tamaño de la pantalla del dispositivo mobile. Android en nuestro caso siempre nos hace una limitación entre la barra superior. Aquí normalmente nosotros vamos a encontrar que sí, la batería, la señal, algunos widgets pequeños, y esto es lo que les digo, que aquí va la barra de navegación. También la parte estética como base de las sombras, la interfaz de Apple es un poco más limpia, las microinteracciones, las transiciones entre los elementos hacen que se vean muy bellas, pero hay usuarios que por ejemplo las encuentran como agobiante. Creo que alguien me dijo una vez que sí, le parecía muy linda como el Apple se encendía y se veía todo así como muy bello, pero eran muy lentas y él como que luego quiero entrar y ya. Sinceramente es un poquito más de estatus, de ay, tengo mi iPhone, más que en ciertas cosas funcionales. No, hay cosas que no son tan prácticas en iPhone, sobre todo porque el problema de Apple es que es muy cerrado.
son completamente distintos, las experiencias son completamente diferentes. Por ejemplo, vean, el retroceder para que sea algo fácil regresar a Sentify, es necesario tomar en cuenta este elemento. En Android, este botón que facilita esta acción se muestra en la barra de navegación en la parte inferior de mobile, que es la parte que yo les decía abajo. Es parte de los patrones de navegación incorporados en todos los dispositivos de dicho sistema operativo. O sea, en todos los Android eso va a ser así. Así resulta fácil e intuitivo de utilizar. Sin embargo, iOS tiene una acción más compleja de abordar. En iOS no existe este botón, lo que significa que debemos incluirlo en la etapa del diseño de la interfaz, o sea, el botoncito arriba a la izquierda. Para arreglarlo se utiliza una flecha que apunta hacia la izquierda, la parte superior izquierda. El menú de la navegación es como lo más que se diferencian entre ambos sistemas operativos. Vean, esto es WhatsApp. WhatsApp funciona muy distinto en Android a cómo funciona en Apple. De hecho, esta fue una de las cosas que a mí me costó al principio. Entonces, fíjense que estas dos aplicaciones que ya están universales tuvieron que adaptarse a dicho sistema operativo. En Android, la barra de navegación la tenemos en la parte inferior, a diferencia de Apple, que comúnmente la barra de navegación está en la parte, inferior está aquí y superior es la de Android. Eso como para tenerlo en cuenta. Este como artículo es más específico. Van a encontrar ciertas cosas, diferencias notables. Bueno, yo que les decía, la navegación, que todo se desmaneja de manera distinta. De hecho, fíjense que acá está lo que les decía que es bastante curioso, que aquí nace el típico gesto de tener la flecha hacia arriba a la izquierda. Entonces, desde acá, fíjense que normalmente Apple organiza así su interfaz. Todo lo que tenga que ver con navegación hacia atrás, porque no tiene el bendito botón que sí tiene Android abajo a la izquierda, él lo tiene en la parte superior a la izquierda y normalmente aquí él lo acompaña el título y un botón secundario de categorías en este caso. Entonces, en Android esto es distinto. Igual sí he visto aplicaciones Android que poseen la flechita aquí atrás o lo reemplazan por otro tipo de gesto. Entonces aquí está como todo lo que tenga que ver con la navegación primaria. Casi siempre Android lo maneja en la parte superior arriba, porque ya aquí abajo tiene lo que tiene que ver con la navegación en el sistema operativo. O sea, aquí esta es la navegación de la aplicación como tal. Normalmente, no todas las aplicaciones son así, pero normalmente las maneja así. Y desde abajo tengo la navegación de que si me quiero minimizar la aplicación, la puedo minimizar desde acá. Por ejemplo, creo que era el de centro, que era para minimizar la app. Y en iPhone tú solamente con hacer switch hacia arriba ya la aplicación se queda en segundo plano, por así decirlo. Casi siempre es bueno tener la navegación desde acá abajo porque está al alcance de los dedos. De hecho, me acuerdo cuando yo trabajaba en el banco Ripley, mi otro ex jefe, estábamos con el culo de decidir, oye, ¿en dónde vamos a poner el botón de cerrar o como para evitar que saliera de hacer un proceso de transferencia? No me acuerdo qué era. Fuera de contratación de un crédito. Y él siempre opinaba que lo mejor era que botones que eran como cerrar el proceso, cosas así, estuvieran como hacia arriba, la parte superior, por un tema de que el usuario, parece una estupidez, pero sí es así, el usuario va a tener que hacer un esfuerzo de subir su dedito. En cambio, el continuar casi siempre en sus aplicaciones, fíjense que están como a la derecha hacia abajo. Cuando estén haciendo procesos lineales como de compra, por así decirlo, si se fijan, están como el continuar o cancelar. Bueno, algunas veces la gente los pone abajo. Entonces, nosotros los diseñadores, en teoría, siempre deberíamos poner como los que sean botones de acciones positivas, por así decirlo, que sean como las principales, que queremos que el usuario vaya hacia allá. Tiene que estar más al alcance del pulgar del usuario, de la mano, por así decirlo. Entonces, miren, por ejemplo, bueno, aquí está lo del tema de la navegación, que es lo que les decía. En iPhone, bueno, tenemos que utilizar esta parte de acá o tenemos como las acciones secundarias, por así decirlo, arriba a la izquierda. Pero en iPhone tengo que tener sí o sí para el usuario la flechita hacia atrás, arriba, o hacer el gesto de mover el dedo. iPhone, no sé por qué tiene esa maña. A mí no me gusta, sinceramente. Hay gente que sí se acostumbra y se lleva bien con eso, pero a mí en lo particular no me gusta que haya demasiados gestos, porque lo encuentro incómodo, sinceramente. Entonces, bueno, normalmente también la barra de búsqueda es muy distinta en Android. En Android tenemos normalmente la lupita, tal cual una barra de búsqueda, pero al accionarla en Android, bueno, ahí se activa la X para cancelar o eliminar lo que estás haciendo y la barra de atrás para volver. En nuestro caso, fíjense que es al revés en iPhone. En iPhone lo tienen arriba a la derecha el cancelar y es como directamente un call to action, y como eliminar el texto que después que lo escribiste, como para que no tengas que mantener oprimido el borrar y eso, lo tienen distinto. El day picker, que esto es lo que les decía que es muy distinto. Nosotros los diseñadores tenemos la costumbre, no iba a decir mala maña, pero realmente es la costumbre, y me identifico con esto, de que los day picker, o sea, los calendarios, siempre los diseñamos todos como en Android. No sé por qué. O sea, el de iPhone encuentro que este es un componente bastante mucho más cómodo que el Day Picker, por temas de que, bueno,
la información es más cómoda, eso. Entonces aquí fíjate que como, ¿cómo cambia el año? Tengo que meterme arriba, darle clic para que el deck picker me cambie el año. Es una paja. Esas son como algunas de las cositas a nivel de componente. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo normalmente? Que eso cuando yo estaba más en los inicios de aprender UX UI, yo utilizaba mucho la documentación de Material Design en aquel momento para guiarme en crear componentes. Porque hay algunas cosas que no me gustan, pero encuentro que Android las resuelve bastante bien. Android, de hecho, me parece que es un sistema operativo bastante accesible, bastante amigable, rápido de aprender y eso. Es interesante cómo uno puede como diseñar componentes inspirados en otros sistemas operativos. Es bastante más cómodo en ese aspecto, en mi opinión. Entonces, es como súper necesario que nosotros como que estemos chusmeando mucho cómo están construidos en los otros sistemas operativos este tipo de componentes, sobre todo para cuando nos vayamos a inspirar. Y mi sugerencia ahí, no me vayan a pegar, yo normalmente le daría como un poco más de prioridad a nuestro al design system o al diseño que estemos creando, le daría un poquito más de prioridad y trataría de justificar un poquito más con el dev de que si te estoy dando este diseño que es como muy nativo, muy específico del brand de nuestra aplicación o aún demasiado específico de nuestra aplicación, tengo que justificárselo, porque si ya hay componentes existentes, a veces es preferible como dar un poquito nuestro brazo a torcer y que, mira, ¿cómo va a lucir el day picker? Utilicemos el del sistema operativo y se acabó el problema. La cosa es que también nosotros tenemos que, si vamos a hacer algo nativo, tenemos que testear que funcione para ambos dispositivos, o sea, que sea algo amigable para ambos sistemas operativos. O sea, no, tampoco vamos a hacer unos dictadores de mierda, porque bueno, también piénsense que los usuarios se acostumbran mucho a los sistemas operativos. Entonces, créanme que se nota mucho la diferencia cuando nosotros hacemos aplicaciones demasiado específicas de un sistema operativo y se ve que no hemos estudiado cómo funciona ese sistema operativo, pues porque la gente como que lo ve como feo o no sé, es complejo. Entonces traten de como de balancear de que, ok, si voy a diseñar tal componente o tal funcionalidad para ambos sistemas operativos, tienes que estudiar que sea intuitivo para ambos.